a 1? Mayor a 1, ¿cierto? ¿Cuánto es un factor de seguridad apropiado en una estructura, en una columna, una viga? ¿Qué orden de magnitud tiene? ¿7? ¿O 7 es muy bajito? ¿Estás de acuerdo? 1.2, 1.5, 1.8, ¿cierto? En estabilidad de taludes los factores de seguridad que se manejan son más o menos entre 1.1 y 1.5, 1.9 algunas especificaciones dependiendo de los escenarios, si metemos o no el sismo, si metemos o no flujo de agua. Entonces tenemos que utilizar el factor de seguridad, pero en general mayor a 1. En cimentaciones el próximo semestre en cimientos superficiales usaremos más o menos 3. Pero porque es diferente, el factor de seguridad en cimientos es en términos de cargas, de esfuerzos, de la carga que le está colocando la estructura, está imponiendo la estructura al terreno. Es diferente a estos factores de seguridad, eso lo veremos ya el próximo semestre. Entonces, reitero, este es un software de estabilidad de taludes, pero tiene algo que es muy útil en la práctica, y es que permite resolver los problemas de flujo utilizando elementos finitos. Entonces, para eso, por favor, pues este es un programa convencional. Aquí tenemos pues los botones, los menús. Como les dije, vamos a trabajar con este menú. Miren, este ya es un poco más moderno, tiene esta estructura de geometría, soporte y superficie, que es parecida al software, los software de elementos finitos, pero vamos a quedarnos aquí solamente con estos, para que lo puedan hacer igual en el que tienen ya casi. Entonces nos vamos a ir aquí para arrancar, vamos a configurar la herramienta. Entonces vamos a irnos a análisis y en project settings. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a hacer un análisis del flujo con un archivito yo les mandé un archivo de AutoCAD en la mañana, ¿cierto? Sí. Es un archivo muy simple que me inventé ayer para ustedes, para que ustedes hagan lo mismo con el suyo. Entonces, aquí pues está toda la configuración. Aquí pues, ¿qué unidades? Vamos a trabajar unidades métricas, lo del tiempo en días para nosotros no es relevante. La permeabilidad en metros por segundo. Aquí nos dice la dirección, como es un software de elementos finitos, pues nos interesa saber si el talud se cae para allá o se cae para allá. Hay que decírselo. Hay que decirle varias cosas. En este caso vamos a decirle izquierda-derecha. Creo que el ejemplo es izquierda-derecha, bueno, si no lo cambiamos después. Por favor, den clic en izquierda-derecha. Y hay otros elementos, por ejemplo, qué escenarios de análisis vamos a utilizar, uno o varios. Aquí vamos a utilizar solo un escenario. Vamos a hablar de single para no complicarnos. Esto sí es nuevo, ustedes tienen allá esa versión que está por ahí, solamente deja el single. Se ha vuelto muy completo. Entonces miren que aquí aparecen métodos. Y hay muchos métodos. Está el método de Bishop, el del cuerpo de ingenieros, el equilibrio límite generalizado, Yahoo. Bueno, hay varios métodos, Arma, Spencer. ¿Qué pasa en general cuando nosotros resolvemos un problema de estos en plasticidad, un problema de falla en geotecnia? Son problemas que son estáticamente indeterminados, entonces para resolverlos necesitamos hacer varias simplificaciones. Entonces, dependiendo de las simplificaciones que nosotros hagamos, vamos a tener valores diferentes de factores de seguridad. Así lo vamos a hacer nosotros el próximo semestre en cimentaciones. Quienes vean estabilidad de taludes, así lo haremos en estabilidad de taludes. Y lo mismo pasa acá, entonces por eso hay tantos métodos. A mí me gusta realmente el método que es más completo y recomendado, porque cuando estaba en seminarios con esta gente de Rock Science, ellos recomiendan esto: GLE, Morgenstern y Price. El equilibrio límite generalizado es el más completo de los métodos que ellos tienen. Entonces pongamos. No es relevante porque nosotros vamos a encargarnos en flujo. ¿Qué otra opción podemos cuadrar aquí en los settings? Agua subterránea, que es el que nos interesa, que es el problema que vamos a resolver acá. Entonces, en agua subterránea hay diferentes formas de involucrar el agua en un problema de estabilidad de taludes. En general, en un talud, yo se los he dicho en clase, en general en un talud, si ustedes tienen agua que se está infiltrando arriba, en un talud hay flujo.
Porque es que el agua va a ir arriba hacia abajo. En los taludes hay flujo. Entonces nosotros deberíamos siempre resolver esa ecuación diferencial con la complejidad que tienen en un talud. Siempre deberíamos resolverla. Y tener en cuenta el flujo. Ya vemos que el flujo cambia las presiones de poros y puede ser, puede ir en favor o en contra de la estabilidad, ¿cierto? Puede mejorar o puede reducir la estabilidad porque reduce o incrementa los esfuerzos efectivos según la forma como se hace la presión de poros. Pero, pues en la práctica, yo podría solamente, aquí me dice, tengo varias opciones, donde dice método, miren que hay varias opciones. Está, primero, poner una superficie de agua. ¿Eso qué es? Si yo tengo mi talud, es ponerle una superficie de agua y decir que el agua está quieta. Como por arte de magia, ¿no? Como si ustedes tuvieran su talud. Y créanme, así se hace, así, y eso en el mejor de los casos. Vamos a ver que hay otras formas de hacerlo. Si ustedes tienen su talud así, cuando les dice superficie de agua, es que ustedes metan un nivel freático así. Chévere, ¿cierto? Ese nivel freático. El problema es que eso asume que el agua está quieta, está así, como si estuviera congelada, ¿cierto? Y entonces calcula la presión de poros en cualquier punto simplemente como gamma por esta altura C, gamma del agua por C. Nosotros ya sabemos que eso no es así, porque hay un flujo, el flujo cambia la cabeza piezométrica y la cabeza piezométrica cambia la presión de poros. Entonces esa es esta opción que se llama análisis de flujo, flujo permanente, estado permanente utilizando elementos finitos. Que esa es la que vamos a usar nosotros. Entonces ahí sí nosotros le decimos, miren, aquí usted tiene un nivel del agua que está por acá, aquí tiene otro nivel del agua que está por ejemplo por acá, y todo eso me va a generar una red de flujo, y ahí sí calculamos con base en la cabeza piezométrica, en cada punto calculamos la presión de poros. Yo creo que ya es claro que esos son dos escenarios completamente diferentes. Y esta gente lo sabe, ¿cierto? Ellos no son brutos, ¿cierto? Si no, no tendrían este negociazo que tienen con esto. Estas licencias son por año ahora. Que ustedes, las licencias perpetuas son mucho más caras. Y esta gente está generando un monopolio grandísimo. Está comprando empresas, otras empresas más pequeñas de software, y los está incorporando a su portafolio. Entonces, está esta forma de dejar simplemente el agua quieta, o está esta forma que es la que vamos a utilizar, que es resolver el problema de flujo utilizando elementos finitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Resolvemos el problema de flujo con la red de flujo, o bueno, resolviendo la ecuación diferencial. Calculamos las presiones de poros, y estas presiones de poros las exportamos al problema de estabilidad de taludes y resolvemos el problema de estabilidad de taludes que pues desafortunadamente se sale del alcance de este curso. Y hay otras formas intermedias, que es utilizar un coeficiente RU. Esa es la simplificación más grande de todas. Se utiliza mucho en la práctica. ¿Qué hace ahí la gente? Pues dice, yo no sé dónde está no conozco dónde está el nivel freático, ni siquiera lo conozco, ni siquiera asumiendo que está quieto. Entonces más bien digamos que la presión del agua es un porcentaje del peso unitario del suelo. Entonces pongo un RU por ejemplo de 0.1. ¿Qué quiere decir eso? Calcula la presión de poros como el 10% del peso unitario del suelo, o el esfuerzo a una profundidad determinada asociado al peso unitario del suelo. Eso es aún más chambón. Pero así se hace. ¿Por qué le metió 0.15? ¿Cómo calculó? Pero así se hace. Créanme que la mayoría de estudios de suelos de taludes se hacen con RU. Y hay otras formas de hacerlo. Yo podría de una vez importar una malla donde me puedo importar ya sea la cabeza de presión, la cabeza total o la misma presión de poros. Yo podría resolver el problema con otra herramienta, importarle la malla y que calcule las presiones de poros con eso. Yo esa nunca la he usado. Yo he usado esta y esta. Entonces la que vamos a usar para este curso, la que nos interesa es
¿Cuál? ¿Cuál? Fea. Es esta. La fea. Fea. La fea. La fe. Análisis de elementos finitos, ¿no? Hay unas opciones respecto a las iteraciones, pero para el problema que vamos a resolver es sencillo porque itere hasta un umbral de .001 está bien. Listo. Le damos OK. Hay otras opciones, hay algo que se llama, por ejemplo, desembalse rápido, también tiene opciones de flujo trasciente, es decir, flujo donde el caudal cambia con el tiempo, carga sísmica, análisis estadísticos, puede hacer análisis probabilístico utilizando simulaciones de Monte Carlo, simulaciones de hipercubo latino, para manejar incertidumbre, puede hacer análisis de sensibilidad de variables, usted va a hacer muchas cosas como generar los números aleatorios, hay diferentes algoritmos. Hay unos estándares de diseño, esto también es nuevo, dependiendo, por ejemplo, si estoy según el Eurocódigo, según la ASHTO, bueno, ya ellos tienen precargados algunas combinaciones o algunos factores de seguridad asociados a diferentes códigos, ¿cierto? Así como aquí la norma resistente tiene algunas combinaciones de carga, algunos factores de seguridad admisibles, pues estos códigos trabajan de esa forma. Entonces, dependiendo del contexto que estén, ellos son canadienses, Rock Science es canadiense, pero pues ellos trabajan en todo el mundo. Realmente esta gente son muy... Ustedes a cualquier congreso que vayan de Geotecnia le están vendiendo software. Entonces, listo. Ya tenemos cuadrado eso. Ahora, pues este es un software como todos. Miren que cuando le dimos eso nos apareció aquí esta opción de agua subterránea. Y miren que aquí se nos activó esta pestañita abajo. State groundwater. Agua subterránea con flujo permanente. Que es el que vamos a usar. Listo. Entonces, en general, en estas herramientas, lo primero que uno necesita definir es la geometría. ¿Cierto? La geometría hay muchas formas de definirla, ¿cierto? Yo puedo poner, la geometría en general lo hago. Para definir la geometría nos vamos aquí a la pestañita de Slope Stability, que es donde cargamos la mayoría de información. Y en Slope Stability, miren que aquí nos aparece una ventana que se llama, un menú que se llama Boundaries. Si ustedes hacen clic en Boundaries, nos da la opción de añadir una, ¿cómo se llama? Una frontera externa, es la frontera como el contorno del dibujo. Bueno, y ese software también tiene otra gran ventaja, como es tan comercial, ustedes van a encontrar muchísimos tutoriales. Esto hace tantas cosas que yo este software lo uso desde el año 2000, como desde el 2008. Y lo he usado muchísimo en consultoría y hay cosas que pues, van apareciendo y cosas que no manejo. Hay algoritmos nuevos, por ejemplo, de optimización que van apareciendo y son muy complejos. Entonces tiene muchas cosas y hay muchísimos tutoriales, tanto en la página de Rock Science como en YouTube. Entonces lo primero es vamos a añadir esa frontera externa. Entonces, como en cualquier software, yo puedo añadirlas aquí con coordenadas. Entonces puedo ir metiendo las coordenadas de los puntos y voy armando mi frontera externa. ¿Cierto? O puedo hacerlo con teclado. Miren, con el mouse. Voy a ir definiendo, si mi talud fuese este, por ejemplo, yo puedo dar las coordenadas o irlo haciendo así. Pero la práctica no funciona así, ¿cierto? Nuestros taludes son complejos, son perfiles generados a partir de modelos digitales de elevación, con curvas cada 50, cada 25 centímetros. Pues uno no se va a poner a mano a hacer eso. Esa es la realidad. Bueno, hagamos ahí simplemente por ver el orden. Una vez se define la frontera externa, aquí nos vamos nuevamente a Boundaries, y miren que nos da fronteras de material, Material Boundary. Le dan clic en Material Boundary y ahí ustedes ponen los contactos entre los materiales, entonces ahí van metiendo las diferentes capas de material. Los boundaries. Add Material Boundary. Y ahí van metiendo las diferentes capas de material. Como les dije, esa no es la realidad, no funciona así, la práctica no funciona así porque los problemas son mucho más complejos. Si fuera así de sencillo con un talud de eso, no necesitaríamos el software.
Entonces, uno lo que hace en la realidad es importar. Entonces, para eso ustedes se van aquí a File, y mire que les da una opción de importar. Y en importar les da la opción de importar un DXF. Y ahí ustedes buscan el DXF. Entonces, yo les envío un archivo de AutoCAD. Ah, no, si yo lo tengo acá. Que se llama ejemplo. Es este. Vamos a ver si me instalaron AutoCAD. Por favor, vayan abriendo el archivo porque lo necesitan convertirlo a DXF. Por algún motivo no me dejó enviar el DXF por WhatsApp. No dejó. Entonces, permite importar archivos DXF, no DWG. No, en el computador. Que vayan lenta. Ya. Bueno, pero van abriéndolo y vayanlo guardando como DXF. Y fíjense, abran el archivo y fíjense en el nombre de los layers del dibujo. Ay, es que no hay visto la cara. No. Entonces uno necesita cuando importa comunicarse con el software, entonces debe darle a las capas los nombres apropiados. Entonces vamos a importar dos capas, el contorno y las fronteras de materiales. Es que no creo que no lo había usado aquí. Bueno, sí. Entonces el problema, como les dije, fue un problema que yo hice ahí como para ilustrarlos. Ustedes van a hacerlo ya con su trabajo. Entonces el problema es este. Tenemos aquí un dique que está instalado sobre este depósito, construido sobre este depósito de suelos. Tenemos aquí dos capas de suelo de diferentes características, ya les digo las propiedades. Aquí tenemos el nivel del agua, aguas arriba, y el nivel del agua, aguas abajo. Entonces la idea es resolver cómo se va el problema de flujo bajo ese dique. Y a través del dique, porque vamos a asumir que el dique tiene una permeabilidad bajita. ¿Listo? Eso es. Ese es el problema que ustedes tienen. Entonces, miren, si ustedes hacen clic, miren que el dibujo está hecho de cierta forma. Miren que acá, ustedes se paran acá. Miren que yo generé una polilínea cerrada con todo el contorno. Esta línea no la voy a importar porque estamos utilizando el modelo de elementos finitos. Esta línea es de nivel de agua, no la vamos a importar. Vamos a importar el contorno externo del dibujo. Entonces miren que yo para importarlo, ustedes deben generar una polilínea cerrada con una geometría bien definida, que no vayan a tener punticos raros por aquí como puntos que se devuelven. Necesitarán pulgar, editar bien esa polilínea, pero pues aquí como es sencilla la geometría, pues simplemente generar una polilínea cerrada, y a esa polilínea cerrada le ponen un nombre. External, ajá. Entonces ustedes se van aquí a los layers, aquí, miren, aquí dice external. Entonces deben ponerle ese nombre para que cuando lo importe lo entienda como el contorno. Y adicionalmente que voy a tener otras fronteras que me definen los cambios de material, entonces eso lo llamo material. Entonces miren, aquí está la otra, miren que esta ya no necesariamente tiene que ser polilínea cerrada, sino simplemente
polilíneas. Y miren el layer, la capa. ¿Bien? Si yo fuese a importar, si en lugar de resolver el problema con elementos finitos fuese a importar la superficie freática como el primer ejemplo que les mostré, tendría que ponerle también un nombre, que sería water table. Pero aquí no, aquí vamos a resolverlo, ya van a ver cómo se ingresa la información. Listo, entonces ya tenemos nuestro dibujito. Esto ¿a qué va a equivaler en su trabajo? En su trabajo, pues debe equivaler aquí a esto. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Esto corresponde a un levantamiento hecho allá. Que sí están las cotas reales. Entonces esta es la zona, ustedes pues ya la conocen, ustedes hicieron una piques. Ustedes hicieron una pique como por acá, otra pique por acá y otra pique por acá. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen ya las curvas de nivel. Qué preciso hicieron. No, pues no llevo, ¿no? Yo le escribo a Diego para que todos se compartan todos los informes que hicieron, porque ustedes aún no tienen la topografía, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué van a hacer en esa topografía? En esa topografía ustedes van a generar dos perfiles, y a partir de esos dos perfiles es que van a generar la geometría del modelo que van a calcular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya Luis Alejandro me pasó un perfil. Él hizo este levantamiento con dron, me pasó ya estos perfiles que están aquí en PDF. Entonces, por ejemplo, esto corresponde a estos dos perfiles, es este perfil y este perfil. Entonces miremos, este perfil es el 1, este más a la izquierda sería este perfil. Entonces pues ahí está, ¿cierto? Ese es el perfil. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes hicieron una pique por acá en la parte más baja, otra pique por acá en la parte intermedia y otra pique en la parte alta. Entonces, por favor, eso sí anótenlo de una vez, porque así lo van a hacer todos. Van a hacer, hagan dos perfiles, ¿sí? Porque eso es chiquito. Sí, clase. Entonces van a tener que hacer algunas simplificaciones ahí, que son las siguientes. Lo primero es que los grupos que hicieron la topografía, por favor, la ponen en las cotas reales. Yo no sé cómo la ponen, ya lo miramos, cómo la ponen la cota 4600. Eso es topografía, eso es como... Nosotros hacemos topografía en todos los proyectos, pero el ingeniero civil nunca hace una topografía uno mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? El modelo lo van a definir así. Esto tiene en total, para la parte más alta, estamos en la cota 2534 y subimos a la cota 2500 un poquito, ¿no? 8 metros de altura. Entonces, entre la parte más alta, los que hicieron de la pique más arriba lo hicieron en la cota 2542, guarden ese dato, los de la topografía. Y abajo están los que hicieron última pique, lo hicieron en la cota 34, más o menos. Y los de la mitad lo hicieron en la cota 2536, 2 metros arriba. Entonces, ¿cómo van a construir ustedes el modelo? Van a hacer el modelo así. Van a generar su perfil y desde la cota 2000, desde la cota más bajita, van a extenderlo hacia abajo para hacer esa polilínea cerrada. La van a extender aquí 8 metros hacia abajo
Y ese sería su externo, el contorno. ¿Listo? Eso sería 16 en total, ¿no? 16 en total, desde acá hasta arriba serían 16 metros. ¿Listo? Van a ampliarlo. Van a prolongarlo acá. Esta línea la van a prolongar aquí, esa tendencia. Van a prolongarla hasta la cota, si aquí era la 2542, hasta la cota 2538. 2538. Van a prolongar eso, que se va a hacer como su zona de embalse. Y van a prolongarlo también hacia atrás unos 10 metros. Entonces desde aquí hasta aquí lo van a prolongar 10 metros. ¿Es claro? Entonces prolongan esto hasta la 2538. Y lo prolongan 10 metros hacia atrás. Y con eso ya van a tener su externo. Ahora vienen las capas de material. Para eso van a definir 3 capas. Vamos a definir una capa hasta aquí, hasta la 2536. Entonces aquí estamos en la 2538, esta será la 2542. Anoten esos valores ahí. Realmente esto baja un poquito más, ¿no? 38 será por acá. Y estos 10 metros estarán acá. ¿Listo? Para que se les dé como una forma adecuada. Entonces van a hacer 3 capas de material. Una capa acá, hasta la 2536. Otra capa acá, más o menos así sencillo. 2534. Entonces necesitan propiedades de permeabilidad. Tienes que calcular las permeabilidades, ¿cierto? Con cabeza variable, como si fuera cabeza variable. Entonces este será el material 1, tendrá la permeabilidad 1, el material 2 tendrá la permeabilidad 2, y el material 3 tendrá la permeabilidad 3, este tendrá un peso unitario, otro peso unitario y otro peso unitario. Realmente para este problema ya son las permeabilidades. Entonces así van a definir su modelo. Van a asumir un nivel del agua, aguas arriba por acá, en la cota 2000. Esto es 2500, ¿no? Disléxico yo. 2542. Van a asumir que el nivel del agua está en la cota 2541. Y aguas abajo por acá, el nivel del agua va a estar en la cota 2535. Les pongo la cota 2541 porque cuando ustedes se acercan hacia acá, hacia este edificio, la gradería de la cancha está 1 metro más abajo. Entonces cuando ustedes hagan el perfil de más pegado a este edificio, esta cota de arriba no va a ser la 2542 sino la 2541. Entonces si lo pongo más alto, pues se les saldría el agua por arriba. Entonces ese va a ser el modelo, ¿es claro? Sí. ¿Listo? Ya lo saben deshacer, lo saben importar. Entonces necesitan generar, a partir de la topografía por favor, los 2 grupos la ajustan, la bajan a las cotas de trabajo. Creo que sí está ahí. Seguro, vamos a ver, sí. Porque es que yo le dije esta mañana con toda la que... Porque la cuota, o sea, la cuota de la de arriba de la